Si algo define por encima de todos los demás aspectos nuestra identidad como cristianos, es sin duda la oración, porque la oración es lo más típico de dos personas que se aman. El deseo y la complacencia de estar juntos, de mirarse cara a cara, de escucharse, de acogerse, de entrar en la vida del otro y permitir que el otro entre en la vida tuya, dejarse poseer por la persona a la que amas y poseer con toda generosidad y desapego a la persona que te ama, la mutua entrega. Estarse tratando de amor, dice Santa Teresa, tratando de amistad con quien sabemos que nos ama. Hay tantas definiciones preciosas de la oración y no hace falta que me entretenga en ellas. Pero lo más maravilloso es reconocer las características tan bonitas con las que Jesús define la oración del cristiano, tanto en el pasaje que contemplaremos a continuación, como en muchísimos otros a lo largo de sus enseñanzas en el Evangelio. La importancia de la confianza, el no perderse en la palabrería, el no ser arrogante, el no compararse, como la oración del fariseo y del publicano, el orar con conciencia de niño o con conciencia de pecador, orar con conciencia de pobre, porque nada revela más nuestra pobreza que nuestra indigencia frente a Dios. Y la verdad que es que frente a Dios somos tan poquita cosa, como dice el padre Félix en una de sus canciones: soy una pequeña cosa de nada, sumergido en un inmenso mar de amor. Pues eso es la oración, ser consciente de mi pequeñez, de mi pobreza, como es un niño, pero en brazos de su padre, en brazos de quien sabe que le ama. Y por eso no es una pobreza que asusta, ni acompleja, ni te da con sensación de inferioridad. Todo lo contrario, te hace darte cuenta de la grandeza de tu Padre. Y pedir todo lo necesario, el pan de cada día, el perdón de los pecados, el cumplimiento de su voluntad. Esas peticiones tan bonitas que pedimos y que rezamos en el Padre Nuestro, pero que a veces por hacerlo atropelladamente, pues quizá no siempre le damos la importancia de lo que ello significa. Pero en el Evangelio de hoy se nos dan unas características muy específicas de lo que es la oración, y lo tenemos en los primeros 8 versículos del capítulo 8 de San Lucas. Dice: en aquel tiempo Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor respondió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿Qué aprendemos de esta palabra de Jesús sobre la oración? Pues en la frase final, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe. Hay una relación intrínseca, irrompible, inseparable entre la oración y la fe. Quizás sea la expresión más alta de fe, porque la oración o se hace en fe o la oración no sirve para nada, porque cuando uno hace obras de caridad, realiza tareas externas, todavía se hace la ilusión que como está haciendo algo, pues algo está produciendo. Pero cuando uno reza, ¿qué hace? No hace nada. A lo mejor está sentado en un banco con la cabeza agachada y los ojos cerrados, diciendo sus oraciones. Pues si tengo fe, sé que alguien me escucha. Y si no tengo fe, pues debo estar hablando solo. Y hablar solo es de locos. Dice: no, si es que está un poquito mal de la cabeza, si ese va hablando solo por la calle. Nosotros o hablamos solos porque no creemos que hay alguien que nos ama y que nos escucha,
o estamos hablando a nosotros mismos porque no creemos que haya alguien que nos ame y que nos escuche. Pero la otra palabra importantísima es la tenacidad, la perseverancia. Leía hace poco, quizá lo habéis leído algunos de vosotros, eso que decía un pensador, dice: muchas veces Dios no habla hasta que tú estés preparado y dispuesto a escuchar. Ir a la oración, simplemente hablar, pero no ir a escuchar. Cuán importante es ir a rezar, sobre todo para escuchar lo que dice Dios. Y Dios me habla en la Escritura, Dios me habla en una homilía, Dios me habla cuando celebramos la liturgia. Dios habla de tantas maneras. Recuerdo que una vez me decía la madre priora de un convento, de un monasterio de monjas cartujas, me decía: Dios no habla con palabras, pero se explica muy bien. Y yo creo que todos tenemos más o menos experiencia de esto. De tal manera que la vida cristiana, la oración es de tal importancia, tiene una importancia tan esencial que se mide la madurez, la adultez, el crecimiento en la vida cristiana es o por los grados de santidad o por los grados de oración. Santa Teresa de Jesús habla de grados de oración. Cuando se va pasando de las oraciones más activas a la oración más pasiva, donde uno cada vez hace menos y más hace Dios. Por eso uno puede ir en un barco de remos, remar con muchísimo esfuerzo y no avanzar demasiado, o uno puede izar la vela y que sople el viento del Espíritu, y que sea el soplo del Espíritu Santo el que mueva mi barquichuela, con muy poquito esfuerzo y mucho más progreso. Por eso yo en este día, a lo que os invito, que es a lo que nos invita a todos el Evangelio, a mí el primero, es que nos preguntemos por nuestra vida de oración. ¿Tenemos disciplina de oración? ¿Tenemos disposición de oración? ¿Es sagrado el tiempo de oración, como es sagrado el tiempo de trabajo o el tiempo de otras tareas temporales? ¿O al contrario, fallamos muchísimo, somos inconstantes, no somos perseverantes? El juez inicuo hizo justicia a la viuda. Fijaros que el juez es un hombre muy poderoso y la viuda era el sinónimo de la fragilidad, de la pequeñez, de la impotencia. Sí, impotencia, pero impotencia tenaz, impotencia perseverante. ¿Qué es un cristiano que reza? El cristiano que reza es impotencia, porque yo no puedo nada, impotencia sí, pero perseverante. Y Dios no me va a hablar hasta que yo no esté dispuesto a escuchar. Porque a veces hablamos y decimos y pedimos, pero ¿cuánto nos cuesta estar callados y estar en silencio? En este mundo en el que vivimos, en que los jóvenes y no tan jóvenes no pueden ir sin música y sin ruido, hay jóvenes que es que no pueden irse ni a duchar sin música y sin ruido. En un mundo tan saturado de palabras vacías, palabras inicuas, palabras irrelevantes, palabras transitorias, qué importante es el valor del silencio. En el silencio del corazón habla Dios. El silencio es sinónimo de pureza, de limpieza. El corazón limpio es un corazón lleno de silencio. El pecado hace ruido. Hay ese famoso dicho de que un árbol que cae hace mucho más ruido que todo un bosque que crece. El que crece en santidad, una comunidad que crece en santidad, crece en silencio, no hace ruido. La virtud, la santidad, no es bullanguera, no va haciendo sonar la trompeta, dice Jesús, evangelio que leemos siempre el miércoles de ceniza. No hagáis sonar la trompeta cuando des tu limosna o cuando hagas oración. No uses muchas palabras. Si Dios no te va a escuchar porque le eches un discurso, si Dios sabe muchísimo mejor que tú lo que tú necesitas. Pedir es simplemente expresión de reconocer mi dependencia, el reconocer que soy la oveja que va sobre tus hombros.
reconocer que soy el herido al que tú, buen samaritano, te has inclinado y me has ayudado. Es reconocer la infinita bondad de Dios frente a mi indigencia, a mi pecado, a mi nada, a mi pequeñez. Que esta homilía sirva para que pasemos un poquito más de tiempo en oración, pero en oración en silencio. Para mí, de las imágenes más bonitas es la de entrar en una iglesia cuando no hay misa, cuando no hay ninguna actividad parroquial, y ver a gente en el claroscuro de la iglesia, sentada en cualquier banco, ahí, quieta, en sus oraciones. Es tan bonito cuando uno ve a una persona que ha hecho en el rumor del día, ha sacado un poquito de tiempo para estar a solas con quien sabes que te ama. Si no tienes tiempo para estar con quien sabes que te ama, es que no le amas y es que no rezas. Sin silencio no hay oración. Sin silencio no hay corazón limpio. Sin silencio no hay escucha, no hay acogida del Dios que viene a mi vida. El corazón de María es un corazón envuelto en infinito silencio, silencio y soledad de amor, soledad sonora. Benditos nosotros, si somos como la viuda, tenaces, tercos, perseverantes en el silencio de la oración.